Desde hace varios años mi obra está vinculada a la de Calvo Araujo, pero es el año 2010, cuando soy director del Instituto Nacional de Cultura de Loreto, que tengo una relación mucho más estrecha con la obra de Calvo a partir de la defensa de los murales que fueron destruidos por la Municipalidad de Maynas, en Iquitos. El proyecto lo presenté al británico, de modo que pudimos realizar la exposición el año 2015 y publicar un catálogo bastante completo sobre toda la investigación que se hizo durante un año. Calvo de Araujo es un artista netamente amazónico, por donde uno lo mire, no solo desde su obra pictórica, sino también desde sus otras producciones, pues él fue músico y fue escritor, y además en su vida misma su relación con la Amazonía fue muy intensa e importante, ¿no? En los 40 él genera todo un movimiento muy interesante, intenso en Iquitos, que va a dar origen a lo que ahora conocemos como arte amazónico. A donde iba, Calvo representaba, interpretaba en sus pinturas la Amazonía y llevaba consigo un mensaje y el conocimiento y sabiduría de las comunidades indígenas que él respetaba tanto y admiraba. Es un hombre con una visión completa sobre la Amazonía. No solo le interesa representarla, sino también generar cambios sociales, generar cambios políticos en su región. Y a la vez Calvo sigue produciendo incansablemente hasta el año 1970, que fallece en Lima. En 1935 Calvo de Araujo ya está dedicado plenamente al arte. Él se une al grupo de Los Independientes, con quien participa en su primera exposición colectiva. Posteriormente Calvo hace una muestra individual en el año 1941, donde su principal preocupación es representar escenas amazónicas, ¿no? Paisajes, situaciones típicas, personajes, algo que va a ser constante a lo largo de su vida. Pero en esta muestra Calvo aún está en una etapa de aprendizaje. Uno puede ver que aún carecía de un manejo técnico que a lo largo de los años va a ir desarrollando. Luego de sus primeras exposiciones, Calvo pasa una temporada en Brasil, a donde viaja como representante oficial de la cultura peruana, enviado por el Estado, donde realiza 3 exposiciones. Allí él hace también una exposición solo de retratos de personajes que son muy influyentes en la élite cultural, intelectual de Belém do Pará. Allí podemos confirmar este tipo de relaciones que tenía Calvo con ciertas élites, ¿no? Tanto intelectuales como de poder político, pues a lo largo de su carrera va a hacer retratos importantes también a gente como el alcalde de Nueva York, el presidente de Colombia, presidentes del Perú y a una serie de personajes muy reconocidos de su época. Sus retratos podríamos dividirlos en 3 tipos de retratos. Los retratos que hacía por pedido, trabajaba con un delicado trazo del pincel, con mucho detalle, ¿no? A diferencia de los retratos de sus amigos intelectuales, donde se tomaba mayores libertades para la representación desde el color, desde el trazo, desde el acabado. Y en el caso de los personajes amazónicos, ya desde 1953 se puede ver que él prefiere usar la espátula, el óleo con mucha materia, con mucha textura, para llegar a una expresión mayor, ¿no?, de estos personajes que él tanto admiraba, que son los hombres y mujeres de la Amazonía.
Medellín él trabajó bajo el mecenazgo de Iván Restrepo, un comerciante antioquiano, que además lo vinculó a muchas familias adineradas, por lo que Calvo hizo muchísimos retratos y muchos de estos eran anunciados en los medios de prensa, ¿no? Era como una moda en aquel momento tener un retrato de Calvo de Araujo. Incluso el presidente Rojas Pinilla tenía un retrato suyo y la hija del presidente se hizo un retrato que salió en varios medios de prensa, ¿no? Vestida de novia. En los retratos que hace Calvo de Araujo podemos apreciar su gran capacidad, a pesar de ser autodidacta, de representar con absoluto realismo y detalle los rasgos de las personas que retrataba. Tenía una gran facilidad para captar no solo las características físicas, sino, como decía él, también la psicología del personaje a la hora de retratarlo. El año 1947, Calvo comienza a trabajar con artistas como Américo Pinasco, Aida Jung, en Iquitos, pintando los frescos de la iglesia matriz. Es en ese momento que se genera un movimiento que va a influenciar mucho tanto en la pintura como en la literatura y la música amazónica, especialmente loretana, de las siguientes décadas. Desde 1942, cuando Calvo de Araujo presenta su segunda exposición en Lima, ya se ve una especie de misión en su vida, de obsesión por recolectar a través de su pintura las distintas especies de la naturaleza amazónica. Así vamos a ver cuadros de diferentes árboles, animales y sobre todo un conocimiento detallado de la forma de estas especies, de lo que generan en el espacio. Uno puede hasta sentir la atmósfera de la selva, los vientos, el movimiento de las aguas a través de su pintura. Su trabajo en paisajístico era increíblemente perfecto, ¿no? en cuanto al modo en que trasladaba esa realidad al mínimo detalle, al lienzo, ¿no? Y además cómo le daba tanta expresión a través de su trazo tan libre hecho por la espátula. Calvo de Araujo vivió y sobrevivió muchos años en la selva, así pudo conocer perfectamente su naturaleza, sus plantas, sus árboles, sus ríos y sus animales, ¿no? Vamos a encontrar en su obra representaciones de pijuayos, de aguajales, de distintas palmeras, de distintos árboles, de ojé, de renacos, de árboles llenos de hojas, árboles secos, árboles llenos de lianas y también diferentes plantas. Lo interesante de esta representación es que Calvo lo hace con tal vitalidad que nos conmueve la figura de estas plantas, y es que para Calvo la naturaleza amazónica, las plantas, los árboles, tenían la misma importancia que los humanos. Para Calvo no había una diferencia, no había gran diferencia
entre pintar a los hombres o mujeres que pintar a las plantas, ¿no? Por eso él declaraba que al pintar un palo seco estaba pintando también al hombre amazónico sufriente y hambriento, ¿no? Para Calvo había una gran diferencia en la Amazonía, tanto de día como de noche, ¿no? Él decía que la Amazonía tenía un sonido, una música, una sinfonía para el día y otra para la noche, ¿no? Hecha por los sonidos que emitían las aves y los diferentes animales. Y lo mismo él hacía en su representación de las figuras, de los paisajes, la forma en que la luz revelaba la Amazonía tanto de día como de noche. Hizo una serie importante de cuadros, extensa de cuadros sobre el atardecer. Es ahí donde podemos apreciar tal vez la coloración más impactante en su obra. Llegamos a ver cielos, reflejos difíciles de creer en la realidad, pero que existen en la naturaleza amazónica. Calvo es uno de los pocos artistas, y con seguridad el que más ha desarrollado la representación de la Amazonía de noche, pues declaró en distintos medios de prensa que se identificaba mucho con la Amazonía, con la noche de la Amazonía, ¿no? Con la noche de la selva, donde la luz ilumina levemente el paisaje nocturno, pero revela muchísimos detalles que cuando uno aprecia con cuidado puede ver, ¿no? Cientos de árboles, de ramas, personajes que aparecen caminando en el paisaje amazónico, ¿no? Con un mínimo de luz. Y también representa a través de estos cuadros la importancia de la noche para la vida de los hombres y mujeres amazónicos, ¿no? La muestra Calvo de Araujo, La selva misma, presenta una serie de archivos de prensa, fotografías y objetos de Calvo de Araujo, tanto de su primera etapa como artista, como de todo su proceso. Culminamos la exposición con la última pintura que él realizó y que quedó inconclusa. Tenemos un paisaje que queda como una tarea, ¿no? Es un paisaje que nos deja Calvo para continuarlo, para acabarlo, para vincularnos a la selva, ¿no? Y para hacerla nuestra, cada vez más nuestra.